y con gran poder. Por eso no deben comer nada que tenga levadura. Hoy ustedes salen en el mes de Abib, y cuando el Señor los haya llevado a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, la tierra que Él juró a sus padres que les daría, una tierra donde abundan la leche y la miel, deberán celebrar este rito en este mismo mes. Y voy a darles un poquito de contexto. Lo que estaba pasando ahí eran unas instrucciones que Moisés le estaba dando al pueblo, unas instrucciones de parte de Dios, para que ellos conmemoraran lo que Dios había hecho en Egipto. Y es que el pueblo de Israel, si recordamos, estuvo en opresión en Egipto aproximadamente unos 400 años, ¿cierto? Y en ese proceso de esclavitud llega Moisés a traer esa liberación, tiene estas confrontaciones con el faraón y hay esas plagas, todos hemos escuchado de las plagas en Egipto, y viene la última plaga. La última plaga es la muerte del primogénito. Dios dice, ok, esta noche yo voy a pasar por Egipto, esta noche van a morir todos los primogénitos, pero dile al pueblo de Israel que sacrifique un cordero, y esa sangre, con esa sangre ustedes van a marcar las puertas de las casas, y donde yo vea esa señal de sangre, entonces yo voy a seguir de largo. Y finalmente lo que sucede esa noche es que las familias egipcias, las familias de esclavos, animales, mueren todos los primogénitos, pero las familias del pueblo de Israel es completamente salvo, ¿sí? Entonces esas eran las instrucciones. Ellos acaban de salir de ese proceso y Dios le dice, ok, ustedes van a conmemorar esta fecha, ustedes van a cada año a ofrendar ese primogénito y van a pagar un rescate. Y yo hoy cuando yo leía esto, yo decía, ok, Dios aquí quería traer esa memoria espiritual. Yo creo que el Señor cuánto anhela que nosotros no olvidemos lo que ya Él hizo por nosotros. Entonces lo primero que yo veo cuando leía este texto era que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, no te olvides de que mi mano poderosa te sacó de ese lugar de muerte. No te olvides que yo traje vida. Porque Dios está interesado en instalar en nosotros esa memoria espiritual, esa mentalidad de libertad. Y yo creo que Dios tanto conoce nuestra humanidad, que dijo, hagan esto cada año. Era como el Señor dijo, yo necesito que este pueblo recuerde todo el tiempo lo que yo ya hice por ellos. Y cuando nosotros leemos la palabra, hoy me traje mi compañerita Fiel, que por ahí a veces la muestro en redes y me preguntan la Biblia de ovejitas, es lo máximo. Y cuando yo leía esta palabra, ¿cierto? Y uno empieza a ver cómo el pueblo de Israel transiciona entre Egipto, el desierto y la tierra prometida. Entonces, ¿qué representa Egipto para nosotros hoy? ¿Sí? Yo no sé, los que tuvieron la oportunidad de estar esta semana en las casas de paz y que hablamos del partido de la vida, ¿no? Y decíamos cómo muchas veces el enemigo tiene el balón. El enemigo es el que tiene el balón del partido y nos está ganando, pero muchas veces no solo es que el enemigo tiene el balón, sino que tú estás en territorio enemigo, tú estás jugando como visitante, él es el dueño de ese territorio, él tiene todo su equipo, conoce las condiciones del clima, conoce absolutamente todo, y tú estás ahí intentando ganar ese partido, pero lo estás perdiendo. Y de repente, muchas veces nosotros lo que no logramos comprender es que Egipto, más que un lugar, porque aunque sí puede ser un territorio, puede ser un entorno que está haciendo destrucción para ti, Egipto representa una condición del alma. ¿Y cómo se ve esa condición? Cuando tú no logras apartarte de lugares que te destruyen, cuando tú no logras soltar aquellas cosas que tú sabes que poco a poco te están apagando, aquellas cosas que están robando tu paz, tu tranquilidad, tu propósito. Pero ese Egipto también se ve cuando tú eres una persona que vive desde el miedo, desde la culpa, desde el dolor, desde la ansiedad. Y esa condición del alma hace que nosotros todo el tiempo estemos perdiendo ese partido. Y yo creo que lo que primero que Dios quiere que tú entiendas hoy es que Dios no está
interesado en venir a cambiarte la vida. Aunque caminar con Dios, esa consecuencia de caminar con Él es que Él te cambia la vida. Pero Dios está interesado primeramente en sacarte de Egipto, sacar tu alma de esa condición donde se está muriendo. Amén. Amén. Gracias por ese amén, pastora. Y gracias, pastor. Luego de Egipto, puede que a medida que yo vaya hablando tú digas, uy, yo creo que estoy como en Egipto. Y si tú sientes que estás en Egipto, no te sientas mal. El primer paso para tu libertad es reconocer que tú estás en Egipto. Y luego de que sale el pueblo de Israel de Egipto, uno quisiera, ¿no?, que pasáramos de Egipto a la tierra prometida. Pero no. Resulta que en el camino, en esa transición, está el famoso desierto. Y muchas veces creemos que ese desierto es por una mala decisión que nosotros tomamos. Es como nosotros nos metimos en el desierto. Pero yo quiero leerte Éxodo capítulo 13 del 17 al 18. O sea, gente está rápido. Y dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta hacia la tierra prometida. Dios dijo: si el pueblo se enfrenta a una batalla, podría cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Esa decisión a veces que te pesa tanto que tú sientes, mi mala decisión me retrasó del plan de la tierra prometida. Pero si ese camino en el desierto, yo te dijera que muchas veces hace parte del plan de Dios, hace parte de la estrategia de Dios para hacer un alto en el camino. Tanto te conoce el Señor que a veces sabe que las batallas que van a venir, tú no estás preparado y te vas a devolver. Por eso Él necesitaba que el pueblo de Israel estuviera listo para la batalla. Dios estaba interesado en primeramente formar al pueblo antes que llevarlos a la tierra prometida. Y es que Dios muchas veces está más interesado en formar tu carácter antes que en tus circunstancias. Y yo, mientras meditaba en esta palabra a principio de año, yo le decía a Dios: Señor, me hace falta una parte para este mensaje. Muéstrame, háblame, dime. Y aunque yo la verdad pocas veces juego con la Biblia porque a veces tenemos esta mala costumbre de: Señor, háblame, y uno, y el dedo ahí donde cayó, ahí fue, ¿no? Y de repente dice: no hay descanso para los malos. Y tú dices: oh my God. Pero de verdad que fue un tiempo de orar. Y yo abrí la Biblia diciendo que voy a buscar como qué texto de pronto, o sea, qué libro, qué carta, que podía leer que pudiera tener relación con Éxodo, el capítulo 13, y literal abro la palabra en Oseas 2:14, y dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y cuando yo leía esto, yo decía: ok, volveré a conquistarla. Es decir, Dios me está hablando de una segunda conquista, la doble conquista. ¿Cuál es esa primera conquista? La primera conquista que Dios hace en tu vida es sacarte de Egipto, es sacarte del lugar donde tú te estás muriendo, literal, de ese lugar donde tu alma está en una cárcel que está intentando salir pero no ha podido. Pero entonces viene la segunda conquista y es el desierto. Ahí donde aparece Dios, ahí donde tú dices: ya todo está perdido. Yo te quiero contar que hace un año, el 29 de marzo del 2025, yo no tuve la oportunidad de ver el mensaje como hoy lo están viendo ustedes.
Hace un año yo estaba en la camilla de un hospital porque acababa de perder el bebé que estaba esperando. Por eso, cuando yo empecé a estudiar Éxodo 13 y el Señor me decía, y veía esa instrucción del pueblo de entrégame el primogénito, y yo le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hacer para estas fechas? Porque estas fechas para mí representaban aguas movedizas. Marzo, siendo el mes que yo por muchos años decía que era mi mes favorito, se convirtió en el mes de mi pesadilla. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer el 28 de marzo? ¿Qué voy a hacer el 29 de marzo? ¿Cómo me voy a sentir? Pero a través de ese texto, Dios me dijo, tú vas a ser como yo le mandé al pueblo de Israel. Tú vas a conmemorar esta fecha. Tú vas a celebrar y tú vas a contarle a otros de cómo yo usé mi mano poderosa, mi mano fuerte, victoriosa para sacarte de ahí. Tú le vas a contar a otros cómo en ese desierto yo te enamoré. Y cuando meditaba en Oseas, yo decía, ok, ¿quién era Oseas? Oseas era un profeta al que el Señor le da la directriz de casarse con una esposa infiel. Tremendo, ¿no? En ese momento ya había pasado un buen tiempo de lo que estábamos hablando en Éxodo, y el pueblo de Israel se había olvidado por completo de quién era su Dios, de lo que Dios había hecho, estaban idolatrando otros dioses, estaban siendo infieles con el Señor. Y Dios le manda al profeta como quien dice, viva en carne propia el mensaje que yo voy a hablar. Tú vas a predicar a través de tu propia vida, tú vas a vivir lo que yo estoy hablando. Esto era lo que estaba pasando con Oseas. Y quiero que leamos Oseas 2 del 14 al 16. Dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y transformaré el valle de aflicción en una puerta de esperanza. Allí ella me responderá como en los días de su juventud, como cuando la saqué de Egipto. Cuando llegue ese día, dice el Señor, me llamarás mi esposo en lugar de mi Señor. Yo te quiero decir hoy que en mi voluntad yo no elegiría vivir lo que yo viví, pero yo no cambiaría por nada lo que yo he aprendido con Dios a partir de lo que viví. Y me llamaba mucho la atención porque Dios decía, ya no me llamarás mi Señor, sino que me llamarás mi esposo. Y es que Dios quería restaurar en ese momento la identidad del pueblo de Israel. Y Dios muchas veces quiere restaurar nuestra identidad. Porque tú puedes estar cerca de Dios. Tú puedes estar sirviéndole a Dios. Tú puedes conocer a Dios. Pero cuando Él habla de esposo, está hablando de cercanía, de intimidad. Cuando hay en otras versiones que dice Señor, decía Baal. Baal tenía que ver con ese dominio. Muchas veces hemos conocido al Dios como yo tengo que hacer esto porque a Dios le agrada, yo tengo que dejar de hacer esto porque a Dios no le agrada. Y luego dice, cuando dice mi esposo, menciona Ishi, que significa esposo, relación de intimidad. Dios no quiere personas forzadas cerca a Él. Dios quiere gente que le ame. Él quiere construir contigo una relación de amor. Y muchas veces el Señor te va a llevar por el camino del desierto. Muchas veces Dios va a decir, necesito un encuentro cara a cara contigo. Yo te voy a llevar ahí y yo te voy a mostrar mi tierno amor. El lugar donde más duele, muchas veces es el lugar donde más Dios habla. El desierto es un camino obligatorio, tan obligatorio que el mismo Jesús lo transitó. En el desierto el pueblo de Israel aprendió a depender de Dios.
En el desierto Moisés recibió su llamado. En el desierto el profeta Elías tuvo que hacer una pausa para renovar fuerzas. En el desierto Jesús fue lleno del Espíritu, del poder de Dios y empezó su ministerio público. Y nosotros muchas veces queremos saltarnos ese desierto. Pero yo te quiero decir, es preferible un desierto con Dios que un Egipto sin Él. Y en el 2025, Dios en 2025, inició con un paseo a la playa, a la familia pastoral. No habíamos tenido la oportunidad de irnos juntos a la playa. Y en ese paseo, la pastora turistió 3 clínicas en Cartagena. Se pueden ustedes imaginar cómo fue el paseo. Fue el paseo para los que se han visto la película colombiana, el paseo. Luego viene la pérdida de mi bebé. Mi hermana estaba embarazada, así que fue un proceso muy fuerte como familia, ¿cierto? Vivir esos 2 procesos al tiempo. En el 2025 la empresa que yo tenía quebró y de ahí para allá se desprendieron un montón de cosas súper complejas. En el 2025 yo tuve con mi esposo las conversaciones más difíciles que hemos tenido en este tiempo de matrimonio. En el 2025 pedimos la visa y no la negaron. Parece chiste, pero es anécdota. Y en el 2025 estábamos como familia en medio de un proceso legal por el futuro de mi hermanita menor. En el 2025, finalizando el año, perdimos nuestro perrito, que era nuestro primer bebé, de la forma más inesperada y más abrupta. Así que yo hoy te vengo a hablar con autoridad de lo que es transitar el desierto. Yo sé cómo se ve el desierto. Yo sé que el desierto se ve como un lugar árido, pero yo hoy te quiero decir, el desierto no es un lugar para morir. El desierto es un lugar de formación, es un lugar de restauración, es un lugar de libertad, es el lugar donde tú caminas hacia la promesa. Y estamos a veces tan afanados con la tierra prometida. La tierra prometida para usted puede ser sus finanzas, el matrimonio que está esperando, el hogar, el trabajo de sus sueños, el proyecto, los hijos, tantas cosas pueden ser la tierra prometida. Que nosotros perdemos de vista la promesa más hermosa que Dios hace en ese pasaje en el desierto. ¿Sabes cuál es? Volverte a enamorar de Él. Volverte a enamorar del Señor. Esa es la promesa más linda que Dios puede hacerte, y es pasar de ver a Dios como ese Señor a que lo veas como tu esposo. Es decir, pasar de una relación de obligación a una relación de intimidad, de cercanía. Dios no solo te quiere libre, Dios te quiere enamorado, enamorada de Él. Amén. Yo te quiero decir hoy, no existe nada, escúcheme bien, iglesia, nada que en manos de Dios sea una pérdida, absolutamente nada. Lo que para ti es una pérdida, para el Señor es una entrega. Mi bebé cumplió un propósito eterno. Mi bebé no cumplió su existencia en el calendario humano, sino en el calendario del cielo. Y si Dios hoy me preguntara, hija, ¿tú quieres tener ese bebé? Yo le diría que sí, ya tendría 5 meses. Pero si Dios viniera y me dijera, hija, yo te voy a dar ese bebé, pero tiene un propósito más grande, tiene un propósito mayor. Tú vas a tener que ofrendar el primogénito,
pero yo lo voy a redimir. Yo quiero que tú sepas que el primogénito, como decía el texto, es el que abre la matriz, abre la capacidad de dar vida, abre la capacidad de dar fruto. A partir de ahí, tú vas a ver el fruto que tú nunca antes habías visto. A causa de tu dolor, muchas se van a levantar contigo. Y yo solo podía pensar, Padre, entonces sería, dame fuerzas para hacer tu voluntad. ¿Quién elegiría el dolor? ¿Quién elegiría pagar un precio tan alto y tan costoso por hacer la voluntad del Padre? Yo no sé si tú conoces a alguien que estaría dispuesto a hacer eso, porque yo sí. Se llama Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y por mí en esa cruz para hacer la voluntad del Padre. Y yo nunca entendí tanto lo que Él hizo, ese sacrificio, hasta el año pasado. Yo nunca entendí cuánto le dolió a Jesús. La palabra dice que Él estaba en el monte orando y que caía sudor de sangre, y por eso le decía a los discípulos que no pararan de orar por Él. Hay veces que le vas a tener que decir a gente, amigos, personas cercanas a ti, oren por mí para hacer la voluntad del Padre. Pero también podía entender a Dios, como Dios sufrió al tener que entregar a su primogénito. Y qué hermoso que un día Dios estaba pidiéndole al pueblo de Israel que entregaran su primogénito, que tenían que pagar un rescate, y luego Dios entregó al suyo, para que tú y yo nunca más tuviéramos que pensar en pagar ese rescate, porque Él ya lo pagó por nosotros. Y dice el capítulo en Éxodo 13:13: un asno primogénito podrá ser rescatado al presentar un cordero como sacrificio en su lugar, pero si no lo rescatas tendrás que quebrarle el cuello. Sin embargo, deberás rescatar a todo hijo primogénito. En la ley, el asno, el burro, era un animal impuro, era un animal que no era apto para ofrendar en el altar. Y nosotros muchas veces somos así, somos tan impuros. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo para que pagara ese precio. Él es ese Cordero perfecto, porque tú y yo no éramos aceptables para Dios. Y ese principio de Dios de que uno tenía que morir para que otros vivieran. Esta mañana el pastor me enviaba un mensaje y me decía, aprovechando que tradicionalmente se celebra el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfante en el burro, espero que tú hoy seas como ese burrito. Yo me pregunté, yo dije, ¿esto es un cumplido o esto qué viene siendo? Pero él no sabía exactamente yo qué iba a decir. Y cuando yo decía, wow, no lo había visto hasta esta mañana que me escribiste, dije, qué curioso que justo en Éxodo 13 Dios les dice como hay que rescatar al burrito, ¿cierto? Con ese cordero, recordando esa impureza, pero también como nosotros, déjenme decirles, yo no soy el único burrito acá, todos somos los burritos. Jesús es ese que está con nosotros y que entra triunfante, porque nosotros somos muchas veces impuros frente a la pureza del Señor, pero Él tomó tu lugar para que tú pudieras vivir. Tú no éramos aptos para el altar, pero había uno que nos rescató y que sí lo era. El acto que Jesús hizo no fue un acto simbólico. La muerte de Jesús fue el precio real de tu libertad.
La palabra cuenta que ellos debían entregar ese cordero, debían entregar la muerte de un inocente. Ellos tenían que entregar la muerte de un inocente, ese cordero, para que su hijo fuera rescatado. La muerte de un inocente pagó nuestro rescate. Y tú no puedes caminar en libertad si tú no entiendes que tú fuiste comprado por un precio muy alto. El 2025 podría ser para mí uno de los peores años. Humanamente, si me preguntas, hay una parte de mí que quisiera borrar ese año. Pero Dios, a través de este mensaje, me decía: no lo vas a borrar. El 2025 está marcado en el cielo. Es una fecha que yo tengo registrada, donde yo volví y te enamoré por segunda vez. Esa fecha es la fecha que está marcada en el calendario del cielo como la doble conquista de Erika. Y yo, después de todo este tiempo, de todo lo que he vivido con Dios, pude entender por fin las palabras que Job mencionó cuando dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es que ahí, en el desierto más oscuro de tu vida, es donde se abren los ojos para que tú puedas ver la promesa de Dios, que es enamorarte de Él. El desierto es un lugar donde Dios apaga el ruido. Es un lugar que es una cita divina. Cuando tú estés transitando el desierto, nunca más pienses que estás en un lugar de perdición. Tienes que verlo como una cita divina con el cielo, una cita divina con el Señor. Porque ese lugar que se ve árido va a ser el lugar de restauración. Y yo quiero regalarte esta palabra que está en Isaías 43, 19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida. Yo quiero llamar a mi hermana Johnny Tiago. Y si recuerdan el versículo que les leí en Oseas, cuando decía que ese valle de aflicción se convertiría en esa puerta de esperanza. El 2025 fue el año en que llegó Tiago. Y solo Dios sabe cuántas veces yo quería llorar en tu vientre. Pero cuando yo lo veo a Él, yo digo: Él es nuestro milagro. Él es el cántico de victoria en nuestra familia. Yo quiero que tú veas a este gordito hermoso para que tú recuerdes que el milagro no sea como tú lo estás pidiendo, no significa que no sea un milagro de parte del Señor. Dios me dio la fortuna de tener semejante puerta de esperanza. Quiero leerte Éxodo 13, del 8 al 9. Le dirás a tus hijos en ese día: hacemos esto debido a lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y esto te hará recordar, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, que es hablar de la ley del Señor, pues para sacarte de Egipto el Señor usó su poder. Tú necesitas recordar hoy lo que Dios ya hizo en tu vida.
Pero no solo eso, tú necesitas testificar sobre lo que Dios ya hizo en tu vida. A veces esos hijos, puedes decir, no tengo hijos físicos o no tengo hijos espirituales, o mis hijos ya conocen, pero es que Dios estaba interesado en que el pueblo le dijera a sus hijos lo que Él había hecho, porque hay una marca, hay una señal invisible que Dios ya puso en tu corazón. Hoy no necesitamos hacernos una marca en la mano ni en la frente para recordar lo que Dios hizo. ¿Sabes cuál es la marca que Dios tiene en tu corazón? ¿Cuál es esa marca invisible pero poderosa? La sangre de Cristo. La sangre del Cordero perfecto que fue derramado para que tú y yo pudiéramos tener libertad. Y este ha sido un tiempo de testificar sobre lo que Dios hizo en mi vida. Ha sido un tiempo de hablarle a los demás de cuáles son esos milagros, porque a veces la aflicción del momento hace que perdamos de vista los tesoros que Dios ya nos regaló. A veces nos cuesta mucho entender la soberanía de Dios, pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo santo, sigue siendo fiel. Tu dolor no es una pérdida, hermanos, del Señor. Y quiero que leamos Oseas 2, del 22 al 23. Dice: entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán, Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para demostrar amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Les diré, son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Y es que cuando Dios restaura, todo vuelve a alinearse en tu vida. Cuando yo podía ver que en medio de mi proceso más difícil, hoy Tiago tiene ya 9 meses, ya casi, faltan unos días. Yo podía ver que en medio de mi 2025, ese proceso legal que había sido tan desgastante, por fin se cerró, y que tengo la tranquilidad de tener a mi hermanita menor conmigo. Yo podía ver los milagros que Dios hizo aún en medio de mi proceso. Creo que en este año como matrimonio hemos crecido a otro nivel. Mi esposo me escribía el día de mi cumpleaños, el día del encuentro, y me decía, ya pasamos los momentos dolorosos, yo creo que es momento de celebrar los logros. Y así me siento yo en este tiempo, en un tiempo donde Dios ha empezado a alinear todo para producir vida. Y hoy quizás tú estás viendo tu proceso y tu desierto como tu mayor derrota. Pero tú tienes que entender que es un tiempo de conquista. Es un tiempo donde tú estás teniendo una cita divina con el Señor. ¿Cuántos acá sienten que están transitando su segunda conquista? Pero sin miedo, sin temor. ¿Cuántos acá sienten que están en ese tiempo donde Dios los está enamorando mucho más? La familia pastoral, después me cuentan el chiste porque acá arriba. Dios, cuando yo les dije al principio que Egipto representaba una condición del alma, y esa tierra prometida, yo quiero que leamos. Ya lo leímos. Cuando decía en Oseas de reclamar a la tierra, o sea, esos clamores sedientos, donde fluye los viñedos, donde fluye nuevamente el grano, el vino, y a veces nosotros, yo quiero decirte hoy, estamos en esa condición en donde nuestra alma se siente completamente árida, completamente seca, pero Dios responde. Escúchame bien, Dios responde a los clamores sedientos.
El grano representa la provisión. Eso es esencial, eso por lo que tú vienes afanado, Dios te dice, no te va a faltar. Y el vino, después de la sequía, quiere decir que después de un tiempo de dolor, Dios te va a regalar nuevamente ese gozo aún en medio de la pérdida, el gozo aún en medio de la prueba. Y el aceite representa la unción, representa el Espíritu Santo. Esto representa autoridad espiritual, representa activación de propósito, de llamado. Dios restaura todas las áreas de tu vida. Lo práctico que tiene que ver con la provisión, lo emocional, que es ese vino, ¿cierto? Ese gozo, y lo espiritual, que tiene que ver con esa unción. Y me llamaba la atención cuando decía, ¿qué significa Jezreel? ¿Qué significa Dios siembra o Dios planta? Quizás tú llevas mucho tiempo buscando la tierra prometida. Mucho tiempo buscando la tierra prometida. ¿Tú dónde crees que Dios está plantando? Dios está plantando en ti. Tú eres la tierra donde fluye la leche y la miel. Es una condición del alma, donde tú caminas en fe, donde tú le crees, donde tú dices, Señor, este desierto no es para muerte, sino para vida. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Dios te está desviando del camino. Dios está abriendo un camino en el desierto. Él tiene una cita preparada contigo. Tú deberías estar pidiéndole en este tiempo, Señor, revélame qué es lo que tú me quieres entregar. Porque Dios está hablando de que aunque Él no te va a ahorrar el proceso, Él sí te garantiza la cosecha. Así que ese dolor, ese proceso, se vuelve un terreno fértil. Cuando Dios se vuelve a conquistar, vuelve la provisión, vuelve el gozo y se desata la unción, la autoridad espiritual, el propósito, el llamado. Hoy tú tienes que decir, Dios a mí no me quitó nada. Dios a mí no me quitó mi bebé. Dios a mí me conquistó 2 veces, la doble conquista. La doble conquista es una fecha que debe estar marcada en el cielo, donde el Padre pueda decir, ahí tú y yo volvimos a tener una cita. Ahí yo tiernamente te volví a enamorar. Y yo los invito a que ustedes hoy, en este tiempo, puedan reflexionar y leerse todo el capítulo de Éxodo 13 y puedan ir a leerse Oseas 2 del 14 al 23, que habla de la esposa infiel, porque es tan lindo como el Señor me mostraba esa analogía de esto es lo que yo hago en el desierto, ahí están mis verdaderas promesas. Y Dios es tan hermoso que no solo me habló de ese amor, sino que al final me decía, va a haber restauración, va a haber fruto, va a haber provisión, va a haber gozo, va a haber unción. Y yo voy a pedirte que te coloques de pie. Yo no sé cómo llegaste tú hoy a ese lugar, pero Dios sí sabe exactamente en qué proceso tú estás. Yo no sé si tú estás en Egipto, si tú hoy te identificas si estás en el desierto, o si... Yo quiero que tú cierres tus ojos en este tiempo. Y yo quiero decirte, tú no te perdiste en ese lugar. Eso que tú habías creído que era una tierra árida, ese camino, esa decisión que tú habías creído que te había retrasado, hoy el Señor te está diciendo, yo soy el que sopla vida donde había muerte. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni alguna cosa
formada en contra de ti podrá realmente apagar lo que Dios va a encender en este tiempo en tu vida. Nada te podrá separar del amor del Señor. Nada te podrá separar de su tierno amor. Y Dios me hablaba fuerte en este mensaje y me decía, lo que tú llamaste pérdida, yo lo llamo ofrenda. Lo que tú llamaste dolor, yo lo llamo altar. Lo que tú creíste que se había perdido era una entrega. Y hoy tú no tienes que pagar ese rescate. Hay un Jesús que ya pagó ese rescate por ti. Hoy Dios está rompiendo cadenas. Hoy Dios está rompiendo esas cadenas de esclavitud y está trayendo libertad a tu vida. Yo quiero declarar que en el nombre de Jesús, toda temporada de desierto, toda temporada de Egipto se acaba ahora mismo. Este es un tiempo donde fluye leche y miel. Este es un tiempo donde tu alma se alinea a los planes de Dios. Todo lo que tú creíste que era pérdida era semilla. Todo lo que tú creíste que era dolor es altar. Cada proceso ha sido una semilla plantada en el corazón de Dios para el propósito, para el llamado que Él tiene contigo. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy sienten que están transitando ese desierto. Quiero pedirles que pasen al frente, aquellos que sienten que está siendo una temporada de transición, una temporada difícil, una temporada donde pareciera que el proceso te ha retrasado, una temporada que parece de pérdida. Yo quiero que tú pases acá adelante.